Muy bien, hoy vamos a ver las funciones del hígado. Para empezar, esto ya lo vieron ustedes en anato, pero hay que recordar, ¿verdad? Recordemos que el hígado es el órgano interno más grande, cuenta como para un 2% del peso corporal total. Aquí tenemos una imagen donde está la localización del hígado, ¿verdad? Está en el hipocondrio derecho, por debajo del diafragma y la parrilla costal, ¿sí? Básicamente la parrilla costal protege la mayor parte del hígado de cualquier trauma. Es un órgano que es de este color rojo pardo, ¿verdad? Y su consistencia es esponjosa y es friable. Friable quiere decir que es frágil, ¿verdad? Que muy fácilmente se rompe. Si ustedes han manipulado hígado, por ejemplo, los hígados de res, es fácil que se rompa el tejido, ¿verdad? Está recubierto por una cápsula fibrosa que la podemos ver aquí, que se llama la cápsula de Gleason, ¿verdad? Y una cosa importante del hígado es que no tiene terminaciones nerviosas del dolor. Lo que tiene terminaciones nerviosas del dolor es la cápsula de Gleason. Entonces, cuando hay inflamación del hígado, se estira la cápsula de Gleason y eso es lo que provoca dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí? Aparte es el dolor de la vesícula biliar, ahí sí hay terminaciones del dolor. Esta es la estructura básica del lobulillo hepático que ya habíamos hablado la vez pasada cuando vimos secreciones gastrointestinales. Esto es lo que le llamamos el lobulillo hepático, ¿sí? Como les decía, tiene una forma de hexágono, es la unidad básica funcional, ¿sí? Aquí en el centro del hexágono tenemos una vena central que va a drenar al final a la vena hepática y en los ángulos de cada uno del hexágono vamos a tener algo que se llama le llaman la tríada portal o tríada hepática en las hojas de Bernie-Levy, ¿sí? Esta tríada portal o hepática está formada por una rama de la porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar, ¿sí? Hay más o menos de 50.000 a 100.000 ovulíos en el hígado. Estos lobulíos hepáticos están formados por cordones de hepatocitos, como podemos ver acá, ¿verdad? Estos cordones de hepatocitos van a tener, digamos, su membrana basal dando la cara a los sinusoides hepáticos, que los podemos ver aquí. Podemos ver cómo un sinusoide hepático está formado por la rama de la porta y la rama de la hepática, ¿sí? Los sinusoides hepáticos serían como la analogía de los capilares hepáticos, ¿verdad? No son en sí, los toman más como unas cavidades recubiertas de endotelio, ¿sí? Más que como vasos en realidad. Y la otra cara de los hepatocitos se está dando hacia los canalículos biliares, como podemos ver acá, ¿sí? Aquí tenemos un par de cortes. Los hepatocitos, esto es lo que forman el parénquima hepático, ¿verdad? Aquí vemos los cordones de hepatocitos y aquí vemos una tríada portal, ¿sí? Aquí está la rama de la vena porta, que como es una vena es bien grande, ¿verdad? Tiene un diámetro grande. Aquí está la rama de la arteria hepática y aquí vemos un canalículo biliar. Una cosa importante es que los lobulíos, el parénquima hepático, para fines de patología, está dividido en zonas circulatorias, ¿sí? Entonces, la zona 1 es la que se llama la zona periportal porque está cercano a las tríadas portales, ¿sí? Digamos, en otro lobulillo hepático que estuviera aquí o en otro que estuviera aquí, sería la zona que está cerca de las tríadas portales. Y luego tenemos una, digamos, está dividida, esta es la zona 1, la zona 2 está en medio de la zona 1 y de la zona 3. La zona 3 es la zona pericentral, ¿verdad? Que es la que está adyacente a la vena central, acá. Esto es importante porque en esta región de la zona 1 es donde están los hepatocitos que llevan a cabo principalmente tareas de detoxificación, ¿sí? Y en la región pericentral están los hepatocitos que mayormente se dedican a la síntesis de ácidos biliares, ¿verdad? Por supuesto que todos se dedican a la detoxificación y todos a la síntesis de ácidos biliares. Y cuando hay mucho que detoxificar se van reclutando las zonas, ¿verdad? Pero acá encontramos hepatocitos donde mayormente se sintetizan ácidos biliares y aquí donde se detoxifican.
Cuando hay algún tipo de daño isquémico, la zona que más va a sufrir va a ser la zona pericentral, ¿verdad? Que es la que está más alejada de la circulación, como vemos acá. Mientras que el daño tóxico del hígado se va a dar principalmente en las zonas periportales, ¿sí? Vamos a ver algunas características del hígado que son importantes. Una de las cosas es que el hígado tiene gran capacidad regenerativa. Ustedes deben de saber que si a uno le quitan un pedazo de hígado, el hígado vuelve a crecer a su tamaño normal, ¿verdad? Uno puede ser donante vivo de hígado, ¿sí? Uno puede donar su lóbulo más grande del hígado a una persona que necesite trasplante y su hígado vuelve a recuperar su tamaño normal, ¿verdad? Y ese pedazo trasplantado al paciente va a alcanzar el tamaño de un hígado normal. Esto es estimulado por diferentes factores que están enumerados acá, ¿verdad? El factor de crecimiento del hepatocito, el factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento epidérmico e interleucina 6. Cuando ya el hígado alcanza su tamaño y peso normal, entonces se va a activar el factor beta de crecimiento transformador, que es el que va a inhibir un posterior crecimiento del hígado, ¿sí? Otra cosa importante que tiene el hígado es que tiene unas células que son macrófagos, que se llaman células de Kupffer, ¿verdad? Estos básicamente son macrófagos que salen de la circulación, así como tenemos macrófagos alveolares, pues también tenemos macrófagos en el hígado. Y su función es mantener, están dentro de los sinusoides hepáticos y su función es estar como patrullando, ¿verdad? Para fagocitar cualquier cosa extraña que pueda dañar el hígado y que llegue a través de la circulación, ¿sí? Principalmente bacterias o partículas anormales, ¿sí? Otra cosa importante es la circulación del hígado. Es muy, muy abundante el flujo sanguíneo del hígado, ¿verdad? De 1.300, más o menos de 1.350 mililitros por minuto. El 70-75% viene de la circulación portal, ¿sí? La circulación general proviene de la arteria hepática, esta es la circulación nutricia del hígado, y debido a esta gran cantidad de sangre que le llega al hígado, esta se considera como un reservorio de sangre también, ¿verdad? Los sinusoides hepáticos son sumamente permeables, ¿verdad? Tienen unas fenestraciones muy, muy grandes. Recuérdense que el hígado sintetiza albúmina y esta albúmina sintetizada por los hepatocitos tiene que pasar a la circulación. Por lo tanto, tienen que tener los sinusoides fenestraciones muy grandes y ser muy permeables. Luego estos sinusoides no tienen una membrana basal, ¿verdad? Entonces esto ya les quita una barrera de permeabilidad. Filtran más o menos a espacio, un pequeño espacio de tejido conectivo muy laxo que se llama espacio de Dissé. Y aquí esto, como hay mucha filtración, entonces esto va a originar una mayor formación de linfa a nivel hepático. Aquí tenemos ilustrada la circulación, básicamente la circulación de las vísceras abdominales, ¿verdad? De la aorta van a provenir estas tres arterias principales, la celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, y la celíaca es la que va a dar origen a la arteria hepática, ¿sí? De ahí podemos ver toda la irrigación de las vísceras abdominales y importante ver cómo todas drenan hacia una rama que va a formar la vena porta, ¿verdad? Todos, colon, intestino delgado, páncreas, estómago, vaso, todas van a drenar a la vena porta, ¿sí? Y la vena porta va a llevar esta sangre al hígado, ¿ya? Luego el hígado va a drenar hacia las venas hepáticas y estas van a drenar directamente hacia la cava, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un esquema de más o menos cómo está organizado el parénquima hepático, ¿verdad? Aquí tenemos los hepatocitos. Esto que ven aquí, los hepatocitos van a tener una membrana basal de un lado y digamos de lo que da a la cara del sinusoide. Este es el espacio de Dissé y aquí está la luz del sinusoide con un macrófago, ¿verdad? Con una célula de Kupffer. Tiene uniones acá que son uniones, tiene uniones mecánicas como uniones estrechas, pero pues no son tan estrechas, ¿verdad? Es bastante más laxo la unión mecánica entre hepatocitos. Y esta parte que ven ustedes aquí que forma un canalículo biliar, esta es lo que correspondería a la membrana apical, ¿verdad? Esto es una pequeña porción de la membrana, lo que corresponde a la membrana apical, que es lo que va a formar los canalículos biliares, ¿sí? Una cosa importante de los espacios de Dissé, que aparte de que ahí se filtra mucho líquido y que van a ser los lugares en donde hay
vasos linfáticos que van a formar la linfa, es que hay unas células que se llaman células estrelladas. Estas células estrelladas son las que se encargan de cuando el hígado está dañado o sufre un daño tóxico, estas células pues se encargan de regenerar el hígado. Sin embargo, cuando el daño tóxico es muy importante o muy crónico, entonces estas células forman mucho tejido fibroso, ¿verdad? Mucho colágeno y forman tejido cicatrizal y son las responsables de la cirrosis hepática por daño tóxico o por daño infeccioso. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Del hepatocito con todas sus mitocondrias, mucho retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso. Acordémonos que el hígado es un lugar de síntesis de muchas moléculas, ¿verdad? Su metabolismo es sumamente alto. Y aquí nuevamente tenemos la parte de la membrana apical que habíamos mencionado. Esto va a formar los canalículos biliares y entonces a través de la membrana apical de los hepatocitos, que lo podemos ver, digamos, acá, ¿verdad? Y acá, va a haber secreción activa de ácidos biliares, de fosfatidilcolina, de bilirruina conjugada, de xenobióticos, que son productos del metabolismo de drogas, por ejemplo. Todo va a ser por secreción activa, es decir, aquí vamos a tener cualquier cantidad de transportadores para poder secretar hacia la bilis, hacia la formación de la bilis que se va a dar en el hepatocito acá, ¿verdad? Y a través de las uniones estrechas va a haber entrada pasiva de agua, glucosa, calcio, aminoácidos, glutatión, urea, etcétera, para que se vaya aquí a la bilis. Bueno, al final las funciones del hígado son todas estas que están enumeradas acá, ¿verdad? Regulación de la glucosa sanguínea, síntesis y almacenamiento de aminoácidos, proteínas, vitaminas y grasas, destoxificación, filtración de la sangre y drenaje de bilis. Esas son todas las funciones que tiene el hígado. Sí, sus funciones metabólicas son bien importantes. Dentro de las funciones metabólicas del hígado vamos a tener funciones metabólicas de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, ¿sí? Si vemos las funciones metabólicas del metabolismo de carbohidratos, el hígado se encarga de almacenar glucógeno, es decir, capta toda la glucosa. El hígado tiene un tipo de GLUT2 que no es dependiente de la insulina, ¿sí? Pero hay una enzima que es la glucosa 6-fosfato, la que hace que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y entonces esta enzima sí es dependiente de insulina, ¿verdad? Entonces la insulina lo que hace es activar la enzima que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato, es una glucosinasa y entonces ya no se puede salir la glucosa del hígado, ¿sí? Esa es la importancia del transporte de glucosa dependiente de insulina en el hígado. Entonces toda esta glucosa se va a ir para procesos de glucólisis, para la energía propia del hígado, pero también se va a almacenar como glucógeno, ¿verdad? Se va a formar este polímero de glucosa que va a servir como almacenamiento de la misma para los periodos de ayuno, ¿sí? Va a formar productos del metabolismo intermedio de carbohidratos en el metabolismo de la glucosa, va a convertir galactosa y fructosa en glucosa para poder almacenarla como glucógeno y va a estar, digamos, en el proceso de la función amortiguadora de la glucosa. ¿Por qué función amortiguadora de la glucosa? Porque cuando se nos eleva la glucosa en la etapa de postprandial, ¿verdad? Cuando estamos absorbiendo nutrientes, entonces esta elevación de la glucosa, el hígado tiene la función importante de captar gran cantidad de glucosa y almacenarla como glucógeno, ¿verdad? Igual que el músculo, ¿sí? Y luego la almacena como glucógeno y cuando estamos en la etapa entre comidas o en periodos de ayuno, el hígado se encarga de romper este glucógeno en un proceso que se llama glucogenólisis, ¿sí? Y entonces en esta glucogenólisis ya el glucógeno se vuelve a transformar en glucosa y sale de la célula, ¿sí? Para mantener los niveles plasmáticos de glucosa estable. Y también participa en el proceso de gluconeogénesis. ¿Cuál es este proceso? Es el proceso de transformación de sustratos que no son carbohidratos, es decir, lípidos y aminoácidos en el proceso de transformarlos a glucosa. Entonces, cuando tenemos periodos de ayuno sumamente prolongados, que se acaba el depósito de glucógeno del hígado,
recordemos que el músculo no cede su glucógeno, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que por las hormonas del páncreas endocrino, por ejemplo, el glucagón y las catecolaminas, entonces se empiezan a movilizar lípidos del tejido adiposo. Estos lípidos viajan hacia el hígado y el hígado va a transformar los lípidos en glucosa para que sean fuente de energía y mantener los niveles de glucosa estables pese a que tengamos un ayuno prolongado. Entonces, por eso es que se le llama función amortiguadora de la glucosa. En las páginas de Bernie Levy mencionan que pacientes con daño hepático van a tener alteraciones del metabolismo de la glucosa, van a ser propensos a hiperglicemias postprandiales e hipoglicemias entre comidas, ¿verdad? Luego, para el metabolismo de proteínas, ¿cuáles son las funciones que tiene el hígado en el metabolismo de proteínas? Desaminación, es decir, la ruptura de los aminoácidos, ¿verdad? Para usarlos como sustratos para energía, formación de urea para eliminar el amoníaco, ¿sí? En este proceso de desaminación se forma amoníaco, se forma amoníaco también en el intestino, se forma amoníaco en el músculo, y entonces este amoníaco viaja al hígado para transformarse en urea, que es un producto que puede ser excretado fácilmente y que no es tóxico, ¿verdad? Puede interconvertir aminoácidos, o sea, entre ellos o transformarlos en glucosa, como esto que mencionan acá, ¿verdad? Síntesis de otros compuestos a partir de aminoácidos. Transaminación es formación, ¿verdad?, de síntesis de proteínas y transaminación de cetoácidos para formar aminoácidos, ¿sí? El 90% de las proteínas del plasma se sintetizan en el hígado. Los únicos que no se sintetizan en el hígado son las inmunoglobulinas, ¿verdad?, que es un tipo de proteínas del sistema inmune. De ahí todas, globulinas de transporte de hormonas o de otros compuestos, la albúmina, total, proteínas de la coagulación, ¿sí? Proteínas del sistema inmune como de la cadena del complemento. Todo esto va a ser transformado, va a ser sintetizado por el hígado. Entonces ya tenemos una idea de la importancia vital que es el hígado para nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos una lista de los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿verdad? Los esenciales son los que tenemos que ingerir a través de la dieta porque el cuerpo no los puede sintetizar, y estos son los que pueden ser sintetizados por el hígado, ¿verdad? Ácido espártico, glutámico, alanina, aspargina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina y tirosina. Todos estos son sintetizados por el hígado, ¿sí? Y en el metabolismo de lípidos, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado va a oxidar ácidos grasos para el aporte de energía, ¿verdad? Los ácidos grasos pueden ser utilizados para formar ATP. Y también pueden ser utilizados para, bueno, en realidad la glucosa puede ser transformada en lípidos, ¿verdad? Se puede, en el proceso de oxidación de los ácidos grasos se forman cetoácidos, ¿verdad? O cuerpos cetónicos, ácido acetoacético, acetona y ácido hidroxibutírico, ¿verdad? Los cuales pueden ser utilizados para la producción de energía también, sobre todo el ácido acetoacético. Se sintetiza colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas en el hígado, se sintetizan ácidos biliares a partir de colesterol, ¿verdad? El hígado también utiliza el colesterol proveniente de la dieta para la síntesis de ácidos biliares, y se sintetizan grasas a partir de proteínas y carbohidratos, ¿verdad? Entonces, aquí también vemos por qué es que el exceso de carbohidratos se transforma en grasa, porque el hígado es el que se encarga de transformarlos en grasa, ¿verdad? Una vez que el hígado termina de formar su depósito de glucógeno, el exceso de glucosa que nosotros hayamos ingerido y que es captada por el hígado, se va al proceso de formación de grasas, ¿sí? O al proceso de formación de proteínas, pero principalmente de grasas. Y entonces esa grasa luego es empaquetada en lipoproteínas, y estas lipoproteínas ya lo transportan principalmente para su depósito en el tejido adiposo. ¿Alguna pregunta respecto al metabolismo que acabamos de ver? Todo esto, miren, todos estos procesos ustedes los van a ver en bioquímica con todo el detalle que tienen que verlos, ¿verdad? No sé si ya empezaron a ver algo de eso en bioquímica, pero todos los procesos que se llevan a cabo en el hígado del metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, eso es materia de que lo van a estar revisando en bioquímica, ¿verdad? Yo tengo una duda, doctora. Dígame. Es que
A nosotros Guido nos explicó, pero ahorita no me recuerdo y me vino la duda. Cuando hay mucha cantidad de glucosa en el hígado, ahí es cuando sí lo metaboliza, ¿verdad? Cuando hay mucha cantidad de glucosa en el hígado y el hígado, lo que hace el hígado es formar su depósito de glucógeno, ¿verdad? Toma su poquito de glucosa. El hígado también utiliza lípidos para su propia energía, pero lo que hace es almacenarlo en forma de glucógeno. Cuando ya se llenó el depósito de glucógeno del hígado, entonces el exceso de glucosa que captó el hígado y que no va a utilizar, lo va a transformar en lípidos, ¿sí? Y entonces esos lípidos los mete en lipoproteínas, los empaqueta en las lipoproteínas, en las VLDL y en las LDL, y los transporta hacia el tejido adiposo, o sea, los saca hacia la circulación para que sean depositados en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, una vez, digamos, ya se llenó de glucógeno el hígado, entonces el hígado sí puede depositar lípidos dentro de él mismo, digamos, ese es el origen del hígado graso, cuando el hígado deposita lípidos dentro de su parénquima, ¿verdad? Dentro de sus células. Ahí también se pueden depositar lípidos, pero lo que hace es mandarlos al tejido adiposo también, ¿verdad? Pero eso es cuando tenemos exceso de carbohidratos, pues de glucosa, y que el hígado ya no va a necesitar ni para su metabolismo ni para almacenarlo en glucógeno, ¿sí? No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, muchas gracias, doctora. De nada. Por eso es que no hay que comer tanto carbohidrato refinado, ¿se dan cuenta? Porque eso es lo que nos hace engordar en realidad, ¿sí? Eh, ¿Alguna otra duda para pasar a este otro tema? Bueno, la otra función súper importante que lleva a cabo el hígado es la formación de urea, ¿verdad? Eh, el amoníaco es una sustancia tóxica que se va a producir a partir del metabolismo de proteínas, ¿sí? Entonces, el 50% del amoníaco va a provenir del colon. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Pasa porque restos de proteínas o aminoácidos que no son absorbidos van a ser, y de los que utilizan las bacterias para su metabolismo, ¿verdad? Las bacterias intestinales, a partir del metabolismo de proteínas y aminoácidos de las bacterias, se van a formar amoníaco, ¿sí? El NH3, ¿sí? O sea, esto lo hacen las bacterias del intestino, eso es un subproducto del metabolismo de las bacterias. Además, la urea, parte de la urea, un 25% de la urea que sale del colon, proviene del sistema circulatorio, es decir, parte de la urea que es bastante, en algunos epitelios difunde con mucha facilidad, ¿verdad? Es una sustancia que puede difundir fácilmente en los epitelios, entonces es captada por el colon, ¿sí? En el colon parte de este amoníaco se va a transformar en NH4, en amonio, ¿verdad? El amonio sí no puede atravesar los epitelios fácilmente y es el que va a ser excretado con las heces. Pero gran parte de este amoníaco que no se transforma en amonio, y esto es por el pH que hay en el intestino, ¿verdad? Que es un poco más ácido, entonces va a ser absorbido por el epitelio del colon y va a pasar hacia la circulación portal, como lo vemos aquí, ¿sí? Y de este amoníaco que va a pasar a la circulación portal, el 85% va a ser captado por el hígado y solo un 15% va a estar en la circulación. Aquí en el hígado es donde se lleva a cabo la transformación del amoníaco en urea. Luego, esta urea sale hacia la circulación sistémica, ¿sí? A los sinusoides, y entonces va hacia el riñón y hacia el colon, ¿verdad? 25% de la urea que se produce en el hígado se vuelve a meter entre el colon y la mayor parte de la urea va a ser excretada a nivel del riñón, ¿sí? Ya cuando miremos riñón van a ver cómo se utiliza la urea aquí, ¿verdad? Pero esto es lo que ocurre. El riñón también produce urea, ¿verdad? Del metabolismo de las proteínas en el riñón, el metabolismo celular va a producir 40% de todo el amoníaco y 10% del amoníaco se va a producir en el mismo hígado, ¿verdad? En el metabolismo de proteínas del músculo y en los eritrocitos, ¿sí? O sea, tenemos una gran cantidad de amoníaco que se produce y estos tienen que ser convertidos en urea. Entonces, aquí es donde el proceso de daño hepático que por ejemplo en la cirrosis, que ya el hígado, todos estos sus procesos
procesos metabólicos están totalmente dañados. Ustedes van a ver cuando tengan pacientes con cirrosis ya en fase terminal, ¿verdad? Que el paciente padece algo que se llama encefalopatía hepática, ¿verdad? O también se le llama encefalopatía amoniacal. ¿Por qué? Porque el amoníaco es un producto tóxico para el sistema nervioso, ¿verdad? Las personas empiezan a tener falta, pues empiezan con sus síntomas alucinan, ¿verdad? Ven alucinaciones, no están orientados, tienen alteraciones de la memoria y esto va progresando hasta que el paciente entra en coma, ¿verdad? Y puede morir de una encefalopatía amoniacal, ¿sí? ¿Cómo se va a dar el proceso del ciclo de la urea? Esto, como les digo, también lo van a ver ustedes en Bioqui, pero el proceso del ciclo de la urea se va a dar en dos lados, en la mitocondria del hepatocito y en el citoplasma, ¿verdad? Estos pasos aquí resumidos, el paso 1 se va a dar en la mitocondria, el amoníaco o el amonio entran y van a ser transformados en carbamidil fosfato y luego en citrulina dentro de la mitocondria. De ahí salen de la mitocondria y ya se van al citoplasma del hepatocito, van a ser transformados en succinato de arginina y luego en arginina, cuando se transforman en arginina, sueltan fumarato y luego de arginina van a ser transformados en urea una parte y otra parte en ornitina para volver otra vez a entrar en el ciclo, ¿verdad? Y entonces esta urea pues es la que ya pasa a la circulación sanguínea y ya viaja de vuelta al colon una pequeña cantidad y la mayor parte para ser excretada a nivel renal, ¿sí? El otro proceso importante es la síntesis de ácidos biliares. Estos ya los platicamos cuando vimos secreciones gastrointestinales, ¿verdad? A partir del colesterol, por efecto de esta enzima, de estas dos enzimas, 7-alfa hidroxilasa, son 2 hidroxilasas, ¿verdad? Y 12-alfa hidroxilasa. Entonces el colesterol va a ser transformado en ácido cólico y queno desoxicólico, que son los dos ácidos primarios, ¿verdad? Los ácidos biliares primarios que sintetiza el hígado. Estos van a ser transformados por las bacterias intestinales en desoxicólico, litocólico y otro más que se llama urso desoxicólico. Esto no lo mencionan en Constanzo, ¿verdad? Pero estos son los 3 ácidos biliares secundarios. Este sobre todo es bastante tóxico, ¿verdad? Estos ácidos biliares secundarios van a viajar en la circulación enterohepática de vuelta hacia el hígado, sí, en donde van a ser conjugados con glicina y taurina. Entonces vamos a tener, y en el hígado también son conjugados estos ácidos, ¿verdad? Ácido cólico y ácido queno desoxicólico, ¿sí? Y entonces van a ser conjugados todos en el hígado con glicina o taurina para que sean un poco más solubles en el medio intestinal, ¿verdad? Recuérdense que los ácidos biliares conjugados van a ser reabsorbidos en el ilion terminal por un cotransporte acoplado al sodio, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se llama la circulación enterohepática. Los que no son reabsorbidos en el ilion terminal, entonces van a ser excretados con las heces, que es una muy pequeña cantidad, ¿sí? ¿Qué otras funciones metabólicas tiene el hígado? El hígado va a almacenar vitamina A, B12 y D, va a almacenar hierro en forma de ferritina, va a sintetizar factores de la coagulación, se encarga de todo el metabolismo de drogas como el acetaminofén, las sulfonamidas, penicilina. Muchos fármacos van a sufrir metabolismo hepático y van a ser excretados a través de la bilis, ¿verdad? Por eso es que muchas de estas drogas que sufren metabolismo hepático, si son consumidas en exceso, pueden producir un daño hepático, ¿verdad? Ustedes saben que el acetaminofén, para todo tragamos acetaminofén, pero no hay que tomar mucho, ¿verdad? No hay que excederse en las dosis porque puede producir una insuficiencia hepática fulminante, ¿verdad? Por si no lo saben, los gatos no pueden tomar acetaminofén porque no tienen enzimas que degraden el acetaminofén, por cierto. No le van a dar acetaminofén a un gato. ¿Qué otra cosa metaboliza el hígado? El hígado metaboliza y excreta esteroides, ¿verdad? Todas las hormonas esteroideas que se producen en el cuerpo, que son de las suprarrenales o las gónadas, entonces estas van a ser metabolizadas y excretadas en el hígado, por el hígado, ¿verdad? A través de la bilis. Una pequeña parte de las hormonas, de los metabolitos de hormonas salen a la circulación y van a ser excretadas en la orina, pero la mayor parte a través del hígado, ¿verdad?
Y en el hígado también se excreta el calcio, ¿verdad? A través de la bilis, ¿sí? Bueno, del metabolismo de los fármacos, el metabolismo de fármacos, ya sea que los ingiramos por la vía oral o por la vía parenteral, tienen que llegar al hígado, ¿verdad? Es decir, todo lo que es intramuscular, subcutáneo, intravenoso, todo de todas maneras pasa por el hígado, ¿sí? Y entonces aquí en el hígado el fármaco va a sufrir dos tipos de metabolismo. El metabolismo de fase 1, que es la oxidación de los fármacos a través de todas estas enzimas. Son varias enzimas, ¿verdad? Es un conjunto de enzimas que están agrupadas en el citocromo P450, entonces oxidan los fármacos. Una vez oxidado, pasa al metabolismo de fase 2, que es la conjugación. Aquí se conjugan o se unen los fármacos oxidados con aminoácidos u otras moléculas que los hacen más solubles para que sean más fácilmente excretados a través de la bilis o que puedan pasar a la sangre. Si son excretados en la bilis, pues van a perderse por las heces. Si pasan a la sangre, entonces aquí pueden ser excretados principalmente por la vía renal, ¿verdad? O algunos pueden salir por la respiración, se transforman en gases, ¿verdad? Que es lo menos, pero pueden pasar a otros fluidos, ¿verdad? Por ejemplo, la saliva, ¿sí? Las lágrimas, el sudor o la leche materna, ¿verdad? Y ahí es como son eliminados. Entonces, lo importante aquí es que sepamos, ¿verdad? La fase 1 es la oxidación del fármaco y la fase 2 es la conjugación del fármaco. ¿Preguntas, jóvenes? Yo tengo una pregunta con la diapositiva anterior. ¿Podría explicar nuevamente lo de las hormonas, por favor? Ok, las hormonas esteroideas, como digamos, el núcleo de las hormonas esteroideas también se basa en el colesterol, ¿verdad? Todos los esteroides son derivados del colesterol, sufren una serie de cambios enzimáticos, pero su núcleo es el colesterol. Y entonces, ¿cómo se llama el núcleo? Permítanme, es el ciclopentano peridrofenantreno, así se llama el núcleo. Y entonces estas hormonas van a pasar por el hígado y van a ser metabolizadas, ¿verdad? Van a ser transformadas en otros compuestos y van a ser excretadas, ya sea en la bilis, ¿verdad? O sea, sacan el colesterol a través de la bilis o los metabolitos de hormonas a través de la bilis, o bien pasan a la circulación, ¿sí? Una vez son transformadas las hormonas en otros compuestos más solubles, entonces pasan a la circulación sanguínea y van a ser eliminadas también por el riñón, ¿verdad? No sé si eso era lo que quería que le repitiera. Sí, muchas gracias, doctor. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, ya ven ustedes todo lo que tiene el hígado, por eso es bueno comer hígado, aunque no les guste, aunque no nos guste, ¿verdad? No es muy, a mí no, por lo menos no me gusta comer hígado, pero sí tiene grandes cantidades de vitamina A. De hecho, el hígado de los osos polares, ustedes saben por qué se murieron los primeros exploradores del Polo Norte, porque mataron osos polares, se comieron el hígado y se intoxicaron con los compuestos de vitamina A, ¿verdad? Por eso se murieron muchos. Y también es buena fuente de B12, por eso las personas con anemia les recomiendan tomar hígado, ¿verdad? Almacenamiento de ferritina y obviamente almacenamiento de vitamina D. Ok, otra cosa importante es el metabolismo del alcohol, ¿verdad? Cuando tomamos alcohol, ¿verdad? El etanol, el etanol es muy fácilmente absorbido en cualquier mucosa, incluso en la boca se puede absorber fácilmente y va a ser metabolizado principalmente en el hígado, aunque se menciona que hay enzimas que pueden metabolizar el alcohol, ¿verdad? Como es tan fácilmente absorbido que pueden metabolizarlo, por ejemplo, en el estómago, incluso en el cerebro, ¿sí? O en el músculo. Pero el sitio principal es en el hepatocito, ¿verdad? En el retículo endoplásmico. Ahí vamos a encontrar las enzimas para la síntesis del alcohol. El alcohol primero se va a metabolizar a acetaldehído a través de un alcohol deshidrogenasa, ¿sí?
Y entonces este acetaldehído va a ser metabolizado por la acetaldehído deshidrogenasa hacia acetato y agua, ¿verdad? Entonces ya con eso se desintoxica el organismo. Cuando uno toma de forma crónica alcohol, ¿verdad? O muy abundante, hay otro grupo de enzimas microsomales que también se encargan de oxidar el alcohol, ¿verdad? De metabolizarlo. Sí, pero esta es la principal vía, la alcohol deshidrogenasa primero y la acetaldehído deshidrogenasa después. Los fármacos, este fármaco que se llama disulfiram, que es el que se utiliza para las personas alcohólicas crónicas, tiene un efecto que se llama efecto antabuse. Inhibe la acetaldehído deshidrogenasa. Entonces hace que se acumulen cantidades importantes de acetaldehído que dan mucho malestar, ¿verdad? Náuseas, vómitos y malestar general, sudoración. Y entonces esto lo utilizan para que la gente se sienta tan mal que ya no quiera seguir tomando alcohol, ¿verdad? Cuando uno toma medicamentos como el metronidazol, el secnidazol, el tinidazol, ¿sí? Estos tienen el mismo efecto, inhiben la acetaldehído deshidrogenasa y entonces por eso es que no es recomendable tomar alcohol cuando uno se está tratando con estos medicamentos, ¿verdad? Que se usan generalmente para el tratamiento de infecciones por parásitos gastrointestinales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, disculpe, Dígame. es que se me cortó porque dijo que no se debía de tomar alcohol con estos medicamentos, es que no escuché. Porque tienen un efecto similar al disulfiram, ¿verdad? Que inhiben la acetaldehído deshidrogenasa, entonces se acumula acetaldehído y hace sentir muy mal a las personas, ¿verdad? Dan muchos vómitos y mucho malestar general. Entonces, si van a estar tomando metronidazol, tinidazol, etcétera, hay que dejar pasar 48 horas después de que terminan el tratamiento para que no les dé el efecto antabuse, ¿verdad? Y no se acumule acetaldehído en su organismo, ¿sí? ¿Otra pregunta? Gracias. De nada. Doctora, Y dígame. yo tengo dos dudas. Una Ajá. principalmente cuando hablamos de un hígado cirrótico, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. sí sabemos de que pues las células hito o las estrelladas hacen que se ponga muy fibrótico, pero en este caso el paso de amonio a urea, en este caso, no se da porque no hay como que tal vez no hay una suficiente permeabilidad. No, ¿O no qué es se lo da que ocurre? porque, digamos, en una cirrosis terminal, ya los hepatocitos están afuncionales, entonces todos los efectos o todas las funciones metabólicas del hígado se pierden, ¿verdad? El hígado no sintetiza proteínas, no amortigua la glucosa, no sintetiza lípidos y tampoco puede transformar el amoníaco en urea. ¿Sí? Es decir, el daño hepático es tan extenso que los hepatocitos se mueren y son sustituidos por tejido cicatrizal, ¿verdad? Algunos pacientes con cirrosis que no están en fase terminal es porque una pequeña cantidad de tejido hepático está todavía funcionando y entonces suple los efectos, suple algunas de las funciones del hígado, aunque no en su totalidad, ¿verdad? Pero un paciente con cirrosis terminal tiene encefalopatía amoniacal porque literalmente no hay enzimas que transformen el amoníaco en urea, ¿verdad? Y ahí los hepatocitos están totalmente dañados y el hígado pues ya no funciona, ¿sí? Entonces por eso es que se acumula amoníaco en el sistema. Perfecto, sí, pues, o sea, que pierde su funcionamiento como tal. Sí, totalmente. Cuando usted mire pacientes con cirrosis terminal tienen ascitis, ¿verdad? Eso lo mencionan también ahí que no lo platicamos, pero el punto es que este tejido fibroso va generando presión sobre los sinusoides hepáticos, ¿sí? Porque el hígado maneja presiones bien bajas, como de 9 milímetros de mercurio, digamos, a nivel de las tríadas, ¿verdad? Portales, porque los sinusoides no tienen como que esfínteres precapilares, sino que se pueden distender un montón para recibir el flujo sanguíneo que va muy abundante después de las comidas, ¿sí? Pero cuando hay mucha fibrosis, entonces esta fibrosis comprime los sinusoides hepáticos y eso aumenta la presión circulatoria en el hígado.
creando lo que se llama hipertensión portal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipertensión portal? El aumento de la presión hidrostática en los sinusoides hepáticos va creando una mayor filtración de líquido. Esta filtración de líquido, entonces, llena la cavidad, como ahí no hay tejido intersticial, ¿verdad? Sino que lo que hay es la cavidad abdominal, entonces la cavidad abdominal se llena de líquido, que eso es lo que se llama ascitis, ¿verdad? Entonces, ustedes ven al paciente emaciado, es decir, el paciente no sintetiza proteínas porque el hígado ya no sintetiza albúmina, tiene problemas de coagulación, como no sintetiza proteínas, entonces su masa muscular se empieza a consumir, ¿verdad? Son pacientes que están totalmente delgados, consumidos, pero que tienen un abdomen prominente por la ascitis, ¿verdad? Están ictéricos también, porque tampoco pueden metabolizar adecuadamente la bilirrubina, ¿verdad? Y tienen encefalopatía amoníaca, ¿sí? A estos pacientes lo único que los salva es un trasplante hepático, ¿verdad? Eso es lo único que los salva. Doctora, y una pregunta más, tal vez es un poquito ignorante, pero es que yo he escuchado que cuando dicen, ¿verdad? O sea, si estás tomando medicamento, pues no hay que beber, pero no sé si es como tal, porque hacemos trabajar mucho al hígado, porque prácticamente queremos sintetizar alcohol, bueno, metabolizar alcohol y metabolizar fármacos, o es porque puede haber un proceso de intoxicación, o qué es en sí lo que pasa. Bueno, básicamente lo que pasa aquí es que como el alcohol es un tóxico, esa es la realidad, es una droga tóxica, ¿verdad? Entonces el hígado le da prioridad a desintoxicar y entonces todo su proceso metabólico se centra en eliminar el alcohol. Y entonces deja de metabolizar las drogas. Y por ejemplo, muchas de las drogas, por ejemplo, los antibióticos, algunos antibióticos sufren metabolismo hepático y el metabolito es digamos, es el producto químico activo que es el que va a generar la acción para tratar nuestra infección, ¿verdad? Entonces, lo que ocurren dos cosas. O realmente no nos hacen los antibióticos efecto porque el hígado está muy preocupado en desintoxicar el sistema y entonces literalmente se pasa de largo el metabolismo de las drogas o se empiezan a acumular niveles más elevados de algunas otras drogas en el organismo porque el hígado está comprometido con la desintoxicación o sea, no cumple su función de metabolizar otras drogas, ¿verdad? Entonces, por eso es que si estamos tomando medicamentos, no combinemos alcohol, porque si no, bloqueamos esa parte del metabolismo de drogas. El hígado está ocupadísimo en desintoxicarnos del alcohol, ¿verdad? Y, por ejemplo, no combinen acetaminofén con alcohol, porque entonces empiezan a acumular niveles tóxicos de acetaminofén. Si les da dolor de cabeza, mejor tómense una aspirina, ¿verdad? No acetaminofén con alcohol, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de no tomar medicamentos y combinarlos con alcohol, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué otro tipo de cosas pueden pasar ahí? Si ustedes toman barbitúricos o benzodiazepínicos, acuérdense que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y entonces hace una sinergia con los barbitúricos o los benzodiazepínicos y puede producir depresión respiratoria. Si ustedes van a someterse a una cirugía, no beber varios días antes de la cirugía nada de alcohol, porque entonces el hígado está ocupado en desintoxicar el alcohol y no en sintetizar proteínas de la coagulación, ¿verdad? Entonces, si realmente está bien, nos gusta tomarnos los traguitos de vez en cuando, pues de forma social, pero el alcohol es una toxina. Y entonces por eso el hígado se encarga hasta tiene vías alternas, pues cuando la ingesta de alcohol es muy crónica, entonces ya se utiliza esto que se llama el MEOS, ¿verdad? Todas las enzimas microsomales del retículo endoplásmico que se encargan de ayudar al sistema principal a la desintoxicación del alcohol, ¿verdad? Entonces, pues eso hay que tomarlo en consideración, ¿sí? También. No sé si con eso resuelve. Sí. Gracias, doctora. Sí, prácticamente es como que el hígado reconoce como que el alcohol no pertenece a nuestro cuerpo, por lo tanto sabe que el fármaco no me va a hacer daño, lo que me va a hacer daño es el alcohol, entonces se enfoca en destruir lo que me hace daño prácticamente. Así es, así es. Sí, pues, gracias, doctora. De nada.
¿Otra pregunta? Doctora, yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Qué tal seguro es darle antabuse a una persona alcohólica o existe un riesgo? Bueno, sí existe un riesgo, ¿verdad? Esto, honestamente, no sé en qué dosis se utiliza, pero tampoco se trata de que lo hagan sin control médico, porque los efectos son severos, ¿verdad? Entonces hay que dar antabuse a las personas alcohólicas, pero generalmente las hospitalizan, ¿verdad? O sea, tampoco es darle un antabuse en su casa para ver cómo se siente, ¿verdad? No, hay que hospitalizar a la persona y controlarla porque le dan vómito, se puede deshidratar más de lo que deshidrata el alcohol, ¿verdad? Entonces, no es así como, eso se tiene que usar dentro de un hospital. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Bueno, otra de las funciones importantes del hígado es el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina, ¿de dónde sale? Es básicamente un subproducto que se produce del metabolismo de la hemoglobina, ¿sí? Cuando los eritrocitos, y esto pasa principalmente en el vaso, ¿verdad? Cuando los eritrocitos ya están viejos, llegan al vaso y ahí se rompen y son fagocitados por los macrófagos que están en los sinusoides del vaso, ¿sí? En el vaso también hay sinusoides similares a los del hígado, ¿ya? Y entonces, parte de la hemoglobina, ¿verdad? Es metabolizada, una parte es metabolizada, la otra es reutilizada para en la maduración de otros eritrocitos, pero parte de la hemoglobina es metabolizada. Se elimina el hierro, ¿verdad? Y entonces se transforma la hemoglobina en biliverdina, ¿sí? Esta biliverdina es metabolizada y es transformada en un compuesto amarillo que se llama bilirrubina, ¿verdad? Amarillo verdoso. La bilirrubina es un producto tóxico y además no es muy soluble, entonces para que pueda circular en la sangre tiene que estar unida a albúmina. Entonces la bilirrubina se une a la albúmina y viaja al hígado, ¿verdad? Esta bilirrubina que está unida a la albúmina y que sale directamente del sistema retículo del vaso, digamos, ¿verdad? Es lo que le llamamos la bilirrubina no conjugada o indirecta. Indirecta se le llama por el mecanismo, por los, ¿cómo se llaman estos? Los reactivos que se utilizan para detectarlas, ¿verdad? En el laboratorio. Entonces, se une a la albúmina y es transportada al hígado. El hígado capta la bilirrubina y la conjuga, ¿verdad? Con esta enzima, la uridindifosfato glucoronil transferasa o UDP, o UGT, UDP glucoronil transferasa o UGT, ¿verdad? Esa es el nombre, las siglas de la enzima. Entonces la conjuga con ácido glucurónico y la vuelve más soluble y entonces ya se llama bilirrubina conjugada, ¿sí? Y se secreta a la bilis, por eso es que la bilis tiene ese color verde, ¿verdad? Por la bilirrubina, ¿sí? Y entonces ya se le llama la bilirrubina conjugada, se le llama bilirrubina directa. En el plasma podemos encontrar pequeñas cantidades de bilirrubina, tanto indirecta como directa, ¿verdad? O sea, conjugada y no conjugada. ¿Por qué razón? Obviamente la no conjugada porque viene del vaso, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar en el plasma alguna pequeña cantidad de bilirrubina no conjugada. Luego, cuando llega al hígado, la gran parte de la bilirrubina pasa a la bilis, pero como es una molécula que hoy, como la gran permeabilidad de los sinusoides hepáticos, también puede pasar un poco a los sinusoides hepáticos y por eso la podemos captar en pequeñas cantidades en el plasma, ¿verdad? Ahora, esta bilirrubina ya en la bilis, ¿verdad? Va a ser excretada el 98% a través de las heces y un 2% a través de la orina, ¿verdad? Cuando va en la bilis, cuando la bilirrubina va en la bilis, esta va a ser utilizada por las bacterias colónicas, ¿verdad? Va a ser metabolizada en 3 compuestos que se llaman urobilinógeno, urobilina y estercobilina, ¿sí? El urobilinógeno también podemos encontrarlo en la orina, lo podemos encontrar una pequeña cantidad en la circulación. La estercobilina la vamos a encontrar en las heces y, digamos, estos compuestos es el que le da el color a las heces y un poquito de color a la orina, ¿verdad? El urobilinógeno y la urobilina que se excretan en la orina son los que eventualmente pueden darle un poco de color a la orina, ¿sí?
La bilirrubina es un producto tóxico para el sistema nervioso central, ¿verdad? Da un problema que se llama kernicterus, que los pacientes convulsionan y pueden entrar en coma también, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se metabolice la bilirrubina, ¿sí? En los recién nacidos, esta enzima, la UGT, esta enzima se empieza a sintetizar en el hígado después del nacimiento. Por eso es que la mayoría de recién nacidos se pone ictéricos, ¿verdad? Hay algo que se llama ictericia fisiológica en el recién nacido. Es decir, todos los recién nacidos se ponen un poquito amarillitos, ¿verdad? Y los pediatras le recomiendan a uno poner al bebé detrás de una ventana para que no le pegue el sol directo como a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y entonces, como la bilirrubina se mete por todas partes, puede meterse en los epitelios muy fácilmente, colorea de amarillo la piel y las escleras, ¿verdad? Entonces, la luz del sol puede ayudar al metabolismo de la bilirrubina a nivel de la piel, ¿verdad? La transformación y eliminar la bilirrubina de la piel. Por eso es que también los recién nacidos que tienen ictericia por incompatibilidad de grupo, o incompatibilidad de RH, sobre todo por incompatibilidad de grupo con la mamá, ¿verdad? Que desarrollan hemólisis e ictericia, los ponen en luz ultravioleta, ¿verdad? Ustedes van a ver cuando lleguen a recién nacidos, van a ver que los bebés los ponen solo con el pañalito, les protegen sus ojitos con unas antifaces, ¿verdad? Y los ponen en la luz ultravioleta para ayudarlos a eliminar la bilirrubina del sistema, ¿sí? Ok, el sistema biliar ya lo platicamos cuando vimos secreciones. Pues aquí tenemos una imagen del sistema biliar básicamente, ¿verdad? Aquí la importancia es, más que todo, ya platicamos de qué es lo que pasa en la vesícula con la reabsorción cómo se concentra la bilis en la vesícula, ¿verdad? Esta imagen que ven aquí es cómo sufre la bilis que proviene del hígado cuando entra en los conductos biliares, ¿verdad? Estos son los colangiocitos, o sea, las células que están en los conductos biliares, cómo es que transforman la bilis con gran cantidad de ácidos biliares en una secreción acuosa con bicarbonato, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver los transportadores de la membrana vasolateral del colangiocito, ¿sí? Tenemos un transportador de sodio 2-cloros 1-potasio, un cotransportador sodio bicarbonato y un antiportador sodio hidrógeno, ¿verdad? Y el canal de potasio. Siempre acuérdense de que tenemos la sodio potasio ATPase aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos gran entrada de sodio para que haya también salida de sodio aquí a través de la vía tanto transcelular como paracelular, que no está ilustrada la salida de sodio, pero lo que sí está ilustrado aquí son los transportadores de cloro y de bicarbonato. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un CFTR también, ¿verdad? El paciente puede sufrir obstrucción biliar, el paciente que tiene fibrosis quística, ¿sí? Aquí tenemos el regulador transmembrana de fibrosis quística, que es un canal de cloro que regula este canal de cloro también. Y entonces aquí vemos dos formas en que sale el cloro del colangiocito. Parte de este cloro que sale aquí se recicla nuevamente en este antiportador cloro-bicarbonato y sale bicarbonato por aquí, también sale sodio y si se dan cuenta aquí tenemos acuaporinas para que salga agua y entonces esta es la forma en que se produce la transformación de la secreción biliar con gran cantidad de ácidos biliares que proviene de la bilis en una secreción con ácidos biliares más agua, ¿verdad? Y esta es la secreción que va a llegar a la vesícula en donde se va a reabsorber nuevamente parte del agua y parte de los electrolitos, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de que hablemos de pruebas de función hepática? Bueno, dentro de las pruebas de función hepática, aquí tenemos varias cosas que vamos a nosotros a solicitar si sospechamos que nuestro paciente tiene algún problema hepático, ¿verdad? Aquí tenemos enzimas, la alanino-aminotransferasa, aspartato-aminotransferasa, gamma-glutamiltranspeptidasa y la fosfatasa alcalina. Entonces, si nosotros queremos saber si el paciente tiene un problema de parénquima hepático, por ejemplo, que tiene hepatitis, que tiene daño hepático por alguna droga, ¿verdad?
y que los hepatocitos están sufriendo algún tipo de daño, entonces lo que nosotros tenemos que pedir es esto, ¿verdad? Enzimas, ¿sí? Cuando el hepatocito sufre daño, libera estas enzimas, que son las enzimas que se encargan de la transaminación o del metabolismo de proteínas, y entonces si están elevadas, ¿sí? Esto nos está diciendo que hay un daño en el parénquima hepático, ¿verdad? La gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina son enzimas que están dentro de los colangiocitos, ¿sí? Dentro de las células de los conductos biliares. Entonces, si nosotros queremos saber si el paciente tiene un problema de vías biliares, ¿verdad? Colestasis, que significa que hay un daño en los conductos biliares y que no se está drenando la bilis adecuadamente, entonces tenemos que pedir estas enzimas, ¿verdad? Gamma-glutamil transpeptidasa y fosfatasa alcalina, ¿sí? Ok, bilirrubina. Daño hepático siempre nos va a producir, algún daño hepático o de vías biliares nos va a producir elevación de la bilirrubina plasmática, ¿verdad? Si el paciente se pone ictérico, ¿verdad? Si se pone amarillo, es obvio que tenemos hiperbilirrubinemia. Entonces, lo que tenemos que averiguar es de dónde viene esa hiperbilirrubinemia, ¿sí? Se puede producir una hiperbilirrubinemia en pacientes que sufren hemólisis, ¿sí? Por ejemplo, que tienen una anemia hemolítica o que tienen una reacción por transfusión, que les ponen una sangre que no es compatible con ellos y entonces van a empezar a romper esos eritrocitos transfundidos, ¿sí? Y entonces tenemos que averiguar si el paciente sufre de hemólisis, ¿cuál creen ustedes que va a ser la bilirrubina que va a estar elevada? ¿La indirecta o la directa? Indirecta. Exacto, la indirecta, ¿verdad? Porque todavía no ha llegado al hígado para ser conjugada, ¿sí? Entonces, se nos va a elevar principalmente la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Ahora, si tenemos una obstrucción en las vías biliares, por ejemplo, un gran cálculo en el colédoco y no permite el drenaje de bilis, entonces la bilirrubina se va a rebalsar, digamos, y se va a pasar a los sinusoides hepáticos. En este caso, ¿cuál sería la bilirrubina que estaría más aumentada? ¿La conjugada o la no conjugada? La conjugada. Exactamente, ¿verdad? La conjugada, ¿sí? Otra cosa que nos puede dar colestasis, es decir, que nos puede dar obstrucción al drenaje de bilis, es la hepatitis infecciosa, ¿verdad? Una hepatitis viral, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el hígado se empieza a inflamar, ¿sí? Y comprime los sinusoides hepáticos y comprime también las vías biliares intrahepáticas, ¿sí? Y entonces aumenta la proporción de bilirrubina, aumentan las dos, ¿verdad? Pero aumenta principalmente la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve saber estos niveles? Para poder saber de dónde proviene la ictericia, si proviene de hemólisis o proviene de una obstrucción, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar. Si es bilirrubina en orina, ¿cuál creen ustedes que sea la principal fuente? Bueno, la bilirrubina en orina nos da la orina color oscuro, ¿verdad? Eso se llama coluria, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué tipo de paciente podría haber coluria? ¿En un paciente con hemólisis o en un paciente con obstrucción, con hepatitis, por ejemplo? Acuérdense que la bilirrubina conjugada es más soluble que la no conjugada. Entonces tendría que ser conjugada, ¿no? Exactamente. Entonces, si es conjugada, es una colestasis, ¿verdad? Es decir, una obstrucción de las vías biliares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente con hepatitis, ¿sí? Que no puede drenar la bilis hacia los conductos biliares, por ejemplo, al colédoco, vamos a tener dos cosas. El paciente va a tener ictericia, ¿sí? Ya dijimos que principalmente a expensas de la directa, va a tener coluria, ¿verdad? La orina oscura, y va a tener acolia, las heces casi sin color, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el hígado está hinchado y está obstruyendo el drenaje de bilis intrahepático, entonces tampoco llega mucha bilis al duodeno, ¿sí?
y entonces no hay bilirrubina que coloree las heces, por eso nos da acolia, ¿verdad? Y hay más bilirrubina conjugada en la circulación que es más soluble y entonces puede ser excretada con la orina y por eso tenemos la orina color Coca-Cola, ¿verdad? Entonces esos son, cuando ustedes ya miren en patología, hepatitis, se van a dar cuenta de todo esto, ¿verdad? Otra cosa que nos puede ayudar a ver si es daño en el parénquima hepático es el tiempo de protrombina y los niveles de albúmina. Recuérdense que las proteínas de la coagulación se sintetizan en el hígado y la albúmina también. Si el paciente tiene problemas de coagulación y bajas concentraciones de albúmina, lo que nos está diciendo es que hay daño en el parénquima hepático, ¿verdad? Y además también podemos hacer estudios de imágenes del hígado, ¿verdad? Ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, esto nos puede ayudar a ver qué es lo que está pasando en el hígado, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos, los pacientes que tienen hígado graso, la imagen por eco que se ve en el ultrasonido es diferente en un hígado normal que en un hígado se ve como más blanco el hígado graso en el ultrasonido, ¿verdad? Y por último, para hacer ya un diagnóstico definitivo del problema, algunas veces se necesita de biopsia, ¿verdad? Si no podemos determinar la causa del daño hepático, si no sabemos si es por un cáncer o por un daño tóxico, entonces se puede hacer un estudio histológico a través de una biopsia por punción, ¿verdad? Se punciona el hígado, guiado siempre por ultrasonido para no pasarse llevando un vaso sanguíneo. Y entonces se saca una pequeña porción del tejido hepático y se manda a patología, ¿verdad? En el caso de las hepatitis virales, lo que se hacen son pruebas de antígenos, ¿verdad? No se hace biopsia para una hepatitis viral, sino que se hace una prueba de antígenos, ¿verdad? Antígeno contra la hepatitis B, antígeno contra la hepatitis A, etcétera, para poder determinar digamos, qué tipo de virus es el que está afectando al hígado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estudien en patología algunas enfermedades del hígado, pues aquí van a recordarse de todas estas pruebas que se le tienen que hacer al paciente para poder dar un diagnóstico más certero, ¿verdad? Solo con la clínica, o sea, un paciente, por ejemplo, la hepatitis A, que es la más común y que es la de transmisión oral fecal, ¿verdad? Eso solo con clínica, ¿sí? Solo con clínica y pues solo para determinar el daño hepático uno manda al paciente a hacer las pruebas, ¿verdad? Además, la clínica es la que nos orienta qué pruebas vamos a hacer. A un paciente con hepatitis no le vamos a mandar a hacer un ultrasonido del hígado. ¿Para qué? Si ya sabemos que lo que tiene es hepatitis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este paciente? Hay que esperar que resuelva su cuadro de hepatitis. Como es viral, lo tiene que resolver por sí mismo, ¿verdad? Solo se le recomienda no consumir muchas grasas para no sobrecargar el metabolismo del hígado, ¿verdad? Como el hígado está inflamado, va a estar un poquito difícil manejarlo de la glucosa, entonces hay que estarle aportando carbohidratos cada cierto tiempo al paciente. Tampoco, ¿qué otra cosa? Que haga reposo, ¿verdad? Porque el hígado se inflama y duele, ¿sí? Y algunas veces les prescriben algunos medicamentos que ayudan a la regeneración del hígado más rápidamente, ¿verdad? Hay un medicamento que se llama silimarina, que eso es lo que le dejan al paciente, que no consuma acetaminofén ni ninguna droga que se metaboliza por el hígado, ¿sí? Pero entonces la clínica, la historia del paciente es lo que nos va a orientar a nosotros a ver si el paciente, si sospechamos, por ejemplo, cirrosis o un daño tóxico del hígado, entonces sí ya le mandamos a hacer tiempo de protrombina, albúmina, enzimas, ¿verdad? Si sospechamos que el paciente tiene una colestasis, entonces, o sea, un problema de vías biliares, de obstrucción, mandamos a hacer GGT y fosfatasa alcalina, ¿verdad? Y las bilirrubinas nos van a orientar, ¿verdad? Entonces, todo esto se tiene que hacer con base en la historia del paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, terminamos. Gracias, doctora. Que tengan buen día. Gracias, Igual. doctora. Buen día, doctora.